Les habla Rodrigo Andrés Calvo. Estamos en una emisión más de Mesa Redonda. Hoy nos acompaña el hermano Osmin Guerrero y el hermano Franklin. Por ser nuevo, queremos que el hermano Franklin se presente ante todos. Bienvenido, hermano. Sí, gracias, hermano. Mucho gusto, soy Franklin Salcedo y yo soy de Venezuela. Y pues un gusto para mí poder compartir con ustedes pues en esta mesa y compartir los conocimientos que tengo acerca de la fe católica. Bueno, hermanito, muchas gracias. Hermanito Osmin, bienvenido. Dios te bendiga. Gracias, igualmente hermano, le damos la bienvenida al hermano Franklin y pues es un gusto nuevamente estar aquí con todos los hermanos católicos que están interesados en la defensa de la fe, están interesados en conocer más cómo defender la fe católica de aquellos hermanos pues que entre comillas se llaman cristianos, pero que atacan a los cristianos, a los verdaderos cristianos que somos los católicos, que tenemos 2000 años, que estamos desde Cristo y los apóstoles hasta la fecha. Entonces, sean bienvenidos todos, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, hermanito Osmin. Pues como ya les dije, mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo. Hoy voy a hacer la presentación del programa Mesa Redonda y el tema que vamos a tratar hoy. Se ha unido nuestra contratación estrella que lo vemos por aquí. Por favor, presentes, hermanito Moncayo. Bienvenido. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Pues, como ya me conocen, mi nombre es Franklin Aragón y pues es un compartiendo en esta noche con ustedes. Bueno, Franklin Aragón, bienvenido. Y como les estaba diciendo, mi nombre es Rodrigo Andrés Calvo. El tema que vamos a tratar hoy en Mesa Redonda es el tema de las imágenes, el tema de la idolatría. Entonces, empecemos por decir, la Biblia prohíbe las imágenes, todo tipo de imágenes. Empecemos por el hermanito Osmin. Pues no, definitivamente no. Dios no prohíbe las imágenes. Lo que Dios prohíbe son ídolos. El problema está en las Biblias protestantes cuando en lugar de traducir ídolo, ellos en sus Biblias protestantes traducen imagen. Y en sí Dios no está condenando las imágenes porque resulta que Dios fue el primero en hacer imágenes. Una vez platicando yo con un pastor protestante referente a esto, él me decía, no, usted está diciendo una herejía, Dios nunca ha mandado hacer imágenes y mucho menos ha hecho imágenes. Le dije, ¿cómo no? Se lo voy a mostrar con su misma Biblia, para que vea usted que Dios fue el primero en hacer imágenes. Y le dije yo, acompáñeme en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la Biblia nos relata en el Génesis de que Dios hizo un muñeco de barro. Después de que hizo ese muñeco de barro, lo formó y le sopló y le dio vida. Entonces así es como nace el ser humano, Adán y Eva. O sea, nace la raza humana, tú y yo. Entonces nosotros somos la primera imagen mandada a hacer por Dios, bueno, hecha por Dios mismo. Pero después Dios manda a lo que es a Moisés. A Moisés en el Éxodo 25, 18, le dice a Moisés, te harás 2 querubines de oro macizo. Pondrás un querubín en un extremo del arca del propiciatorio y el otro querubín en el otro extremo del propiciatorio. Entonces vemos aquí cómo Dios manda a hacer 2 imágenes. Propiciatorio, para los que no saben qué es propiciatorio, la palabra propiciatorio quiere decir plancha o tapadera o cubierta. Entonces, donde allí el pueblo de Dios oraba sobre las imágenes de esos querubines, es más, hasta se postraban delante de ellos. Nosotros podemos ver lo que es Josué capítulo 7, versículo 6, donde nos dice que todo el pueblo de Israel y todos los líderes del pueblo de Israel, dice, permanecieron postrados delante del arca desde la mañana hasta el atardecer.
Entonces nosotros nos estamos dando cuenta aquí que estas imágenes que Dios mandó a hacer, no solamente Dios las permitió y las mandó a hacer, sino que aparte de eso, también la gente se postraba delante de ellos y no había ningún problema. El problema está en postrarse delante de una imagen de Buda, que los chinos creen que ese es Dios, o una imagen de Ganesh. Ganesh es un ídolo, ese sí es un ídolo, pero que ese ídolo es la imagen de una persona con cuerpo de hombre, pero con cara de elefante. Ese es un ídolo, eso sí lo condena Dios. O que, por ejemplo, que tengamos la imagen o la estatua de la diosa Diana, o de otro dios de la mitología griega. Eso sí son ídolos. Entonces, es Dios lo que condena son ídolos y no imágenes, porque resulta que las imágenes Dios mismo las ha mandado a hacer. Entonces, por eso nosotros debemos conocer la sagrada palabra de Dios para no confundir lo que Dios condena y lo que Dios manda. Lo que Dios condena en Éxodo 24, que es la cita que le gusta citar a todos los protestantes, que parecen periquitos, que seguido están citando Éxodo 24, Éxodo 24, Éxodo 24, o si no dicen católicos idólatras, 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 y no tienen otra palabra más que idólatras. Entonces parecen discos rayados. Yo creo que a lo mejor fue uno de esos cassettes viejos que la cinta se quedó ahí cortada y se quedó repasando el mismo pedacito ahí donde dice idólatras, idólatras, idólatras. Entonces vemos que dice Éxodo 24. Éxodo 24, vamos a leerlo, de una Biblia incluso protestante, pero como ellos tienen varias versiones, ¿verdad? Y la versión que ellos más utilizan es la Biblia de Reina Valera, pero les voy a leer yo de una versión que es hecha por ellos mismos, que es la Dios habla hoy. Entonces vamos a ver qué nos dice la Dios habla hoy, para que veamos que ellos mismos son los que hacen el cambio. Éxodo 24 nos dice: no te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar o debajo de la tierra. Entonces, eso nos dice Éxodo 24. Entonces, si vemos en esta Biblia, está diciendo claramente ídolo. Por ejemplo, vamos a ver si pongo la... no da vuelta, ¿verdad? Bueno, no le hace. Pero allí está. Entonces, ellos confunden. Oh, parece que sí, ya salió. Aquí está. Pero vamos a ver, voy a marcar. Aquí está. Aquí. Ahí dice, no te hagas ningún ídolo, dice aquí, ídolo. No, Dios no está condenando ídolos, Dios no está condenando imágenes. Pero en otras Biblias, en la Biblia Reina Valera, a esta palabra ya no le ponen ídolo, sino que en lugar de ídolo le ponen imagen. Y por eso que ellos vienen y dicen, ya ven, Dios está condenando las imágenes. Pero Dios en realidad no está condenando imágenes, Dios está condenando ídolos. Entonces, y esta sí es la traducción correcta, porque al revisar nosotros el arameo, que fue el idioma en que se escribió el Éxodo, en el arameo allí dice pesel. Entonces, la palabra pesel se traduce como ídolo. En cambio, la palabra imagen se traduce de la palabra teselen. Entonces vemos que es algo distinto. Entonces el protestantismo maliciosamente está tergiversando la Sagrada Escritura, cambiando. Jesucristo dijo que el que niegue tan solo una coma está negando toda la Escritura. Aquellos no niegan solo una coma, sino que niegan un pasaje entero. Cambian no solamente una coma, sino que cambian palabras. Entonces, los primeros que quebrantan la sagrada palabra de Dios son los hermanos protestantes, los hermanos no católicos, todo por un interés mezquino, un interés idolátrico, y ese ídolo que ellos tienen y no lo mencionan es el dinero. San Pablo nos dice en lo que es en la carta a los Efesios, vamos a buscarlo, capítulo 5. ¿Tiempo? Tiempo. Ok, está bueno, tiempo. Gracias. Bendiciones. Ya sabemos. Bueno, vamos con Franklin de Venezuela. Se fue. Entonces vamos con Franklin Aragón. ¿Qué nos puedes decir de la idolatría en la Biblia, hermanito Franklin? Como ya dijo,
hermano, la Biblia no prohíbe simples imágenes o como nosotros los tenemos, las imágenes que son representativas o como dicen el pasaje favorito de los protestantes, que es de Éxodo 24, pues dice, no te harás imagen. Pero hay que ir al contexto para saber lo que el pasaje está verdaderamente prohibiendo, porque si nos vamos al versículo 3 nos damos cuenta claramente cómo es que la Biblia lo que está los ídolos, o sea, los falsos dioses, no las imágenes. Dios no prohíbe las imágenes porque si las estuviera prohibiendo, entonces quiere decir que Dios se contradice porque Éxodo 25:18, Números 21:8, Primera de Reyes 6:23 nos dice cómo Dios mismo fue el que mandó a hacer imágenes, imágenes de una serpiente de bronce, imágenes de querubines, imágenes de metros y metros de altas, de grandes que llenaban el templo de Salomón. Y Primera de Reyes 6:23 nos dice que el templo de Salomón pues era ese templo lleno de imágenes. Y si nos vamos a Primera de Reyes capítulo 9, vemos cómo ese templo lleno de imágenes era que estaba lleno de la presencia de Dios. Además, nosotros, como dije al comienzo, para nosotros las imágenes no tienen vida, no tienen poder, son simplemente representaciones, son simples obras de arte. Y en la Biblia no prohíbe las obras de arte, al contrario, en Éxodo capítulo 35, versículo 30 nos dice, si me permiten leer, dice, Moisés dijo entonces a los hijos de Israel, miren, Yahvé ha designado a Basaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, hijo de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios y de saber, de inteligencia, de ciencia y de capacidad. Lo ha llenado de ciencia y de capacidad en toda clase de trabajo para crear obras de arte. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la Biblia no está prohibiendo las obras de arte, no está prohibiendo las imágenes, lo que está prohibiendo son los ídolos. Todo lo que en la Biblia los protestantes nos pueden dar sobre la prohibición de imágenes, todo se refiere a imágenes de ídolos, imágenes de falsos dioses, porque Dios no dice es un Dios celoso, pero un Dios celoso con otros dioses, con dioses falsos, no con simples imágenes. Asimismo, si nos vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 23, versículo 37, vemos cómo los judíos tenían imágenes que eran de los hombres santos y de los profetas. Y en ninguna parte vemos a Jesús reprendiéndoles porque tienen imágenes. Más bien les dijo hipócritas, porque trataban de simular ser buenas personas. En ese instante Jesús bien pudo haberles dicho que eso estaba mal, pero no lo hizo. En ninguna parte de la Biblia vemos una prohibición de imágenes. Y como ya dijo el hermano, en el hebreo la palabra imagen tiene distintos significados. El pesel, que quiere decir una imagen idolátrica, una imagen de un dios falso, y creo que es el teslem, que es una imagen representativa, una imagen decorativa. Además, si hablamos del Éxodo 24, hay que darnos cuenta que ese mandamiento le dio Dios a Moisés y Moisés al pueblo cuando estaban siendo liberados de la esclavitud del pueblo, cuando estaban siendo liberados de Egipto. Y si nos vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 12, nos vamos a dar cuenta que Egipto era una nación llena de dioses falsos, lleno de ídolos. Y es por eso que Moisés da estos mandamientos, entrega estos mandamientos al pueblo de Israel, para que se enteren que no hay más Dios que el único Dios. No hay más Dios que el Dios verdadero. Y nosotros en nuestra fe, en nuestro credo, nosotros profesamos que creemos en un solo Dios. Y pues nosotros sabemos que ha dicho y refutado tantas veces, la Biblia en ninguna parte prohíbe, en ninguna parte prohíbe las imágenes. Todo lo que prohíbe son los ídolos. Una imagen es una simple representación. Un ídolo es un falso Dios. Gracias.
Vale, hermanito, muchas gracias. Sí, es muy interesante ver que, digamos que los protestantes dicen que ellos les enseñan la Biblia, pero solo en realidad aprenden a repetir Éxodo 24 y ya dicen que eso es predicar el Evangelio. Pero más interesante aún es que ellos ni siquiera miran el Éxodo 20:23, ¿sí? Donde dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Ya, o sea, ahí queda especificado qué tipo de imágenes es. Y por otro lado, en Éxodo 20 por ningún lado menciona la idolatría, simplemente unas prohibiciones y los 10 mandamientos, y ahí dice en el 24 que hay que hacer un altar, ¿sí? De piedra para hacer holocaustos y ofrendas. Entonces, si ellos están bajo los 10 mandamientos, ¿por qué no hacen ese altar? Muchos, ahí dice que hay que guardar el sábado, entonces, ¿por qué no guardan el sábado? Es muy curioso pues que ellos traten de coger un solo versículo y hacer toda una doctrina mezclando y haciendo sus interpretaciones de un texto que ni siquiera menciona la idolatría. De hecho, solo hay 2 citas en la Biblia que hablan de idolatría. Y una de ellas es 1 Samuel 15:23, que habla dice, la desobediencia es un pecado de magia y la resistencia un crimen de idolatría, porque ha rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza a ti como rey. O sea que el salirse de la iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, o sea, de lo que ha establecido Jesucristo para fundar su propia iglesia, bíblicamente es idolatría. Entonces los protestantes, por antonomasia, por definición, son idólatras, porque ellos se separaron de la iglesia de Cristo y empezaron a seguir iglesias fundadas por hombres. Y ahora, por otro lado, dice Colosenses 3:5, por tanto, destruid todo lo que hay de terrenal en vuestro cuerpo, la lujuria, la impureza, las pasiones, los apetitos desordenados y la avaricia, que es una idolatría. O sea, la avaricia, el amor al dinero. Fíjense que ellos no le ponen ningún problema a las imágenes de los billetes y viven muy pendientes de predicar la salvación por el diezmo, el amor al dinero, las promesas. Presentan a Dios como un tabú celestial, tú le das el 10 y el 10% y él te devuelve el 100 por 1, es un buen negocio. O sea, toda la predicación o el evangelio protestante se mueve es alrededor del dinero, ¿no? Todo se mueve, toda la transacción, como que Dios, o sea, la finalidad de Jesucristo no fue venir a salvarnos, sino a abrir canales para que todo el mundo sea rico y tenga billete, pero siempre y cuando sepa apostar 10% para poderse ganar el 100 por 1. Es una visión bastante graciosa y deformada del Evangelio, pero a esos ellos le llaman el Evangelio de Cristo y no se dan cuenta que la misma Biblia los llama idolatría. Bienvenidos entonces, hermanos. Tenemos a Martín Barrientos con nosotros y tenemos bueno, Franklin. Tenemos no. Perdón, pero es que apareciste con el mismo nombre de Franklin. Dice él. Tenemos a Gibran, que nos está prestando muy amablemente su canal. Vale, gracias. Gibran. ¿Quieres aportar algo al tema de la idolatría? Sí, no sé si plantearon una pregunta. Dale. No, bueno, es que lo que no entendí es si habían planteado una pregunta, pero bueno. Bueno, yo creo que sí podemos hacer una diferencia. A ver, espérame, algo está escuchando raro, no sé. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ok, bueno. Yo lo que no estoy completamente seguro es cómo entendemos que los sectarios o los protestantes ven en nosotros el uso de las imágenes. Yo creo que tiene más que ver, desde mi punto de vista, tratando de hacer un análisis, es que no entienden la comunión de los santos. Yo creo que generalmente cuando se habla se dice el tema de las imágenes. Yo creo que el tema es que no es en sí las imágenes, sino que las sectas
Y no digo los protestantes porque los protestantes sí que lo entienden en el sentido de, por ejemplo, los luteranos. Las sectas no entienden cuál es la relación que tiene la iglesia militante con la iglesia purgante, con la iglesia triunfante. Entonces, esta creencia falsa que ellos tienen de que la gente está dormida, que cuando alguien se muere se queda dormido, entonces ahí es donde yo encuentro la raíz de que no entiendan el uso de las imágenes. Porque yo sí, si yo creo que mis familiares están dormidos y no tiene ningún sentido que yo me dirija a ellos, y no tiene ningún sentido que yo pida por ellos, y no tiene ningún sentido, bueno, pues es que ellos no entienden esa realidad. Viven en una realidad mocha. Digamos, así como mutilaron las Sagradas Escrituras, también obviamente mutilaron la doctrina cristiana, porque la doctrina cristiana es que los hijos de Dios, los santos, están vivos y tiene sentido que les recordemos. O sea, para nosotros los católicos, el tener una imagen que es una representación, que es recordar, por ejemplo, a San Agustín, que es mi santo de mi devoción, amigo, compañero del alma, maestro, para mí tiene sentido, para ellos no, porque San Agustín está dormido. ¿Y cómo le vas a hablar a una persona dormida? ¿Cómo le vas? Bueno, pues en ese sentido, pues comprendo que en su ignorancia se asusten, que en su ignorancia no entiendan, pero yo lo veo que es una cuestión de ignorancia eso de las imágenes, y que el Éxodo, la cita de Éxodo es solamente un pretexto, porque no se les ocurre otra cita para hablar de eso, ¿no? Pero no nos vamos a encontrar con un luterano hablándonos en ese sentido, tampoco con un anglicano, mucho menos con un ¿cómo se llama? Con un metodista. Creo que me gustaría mencionar que Wesley, que obviamente es el padre de los metodistas, sí creía en la comunión de los santos. Entonces, pues, el hecho de que ya después los pentecostales que nacen de pues, una cosa que ellos inventaron, y desechen incluso la enseñanza de John Wesley, desechen incluso la enseñanza histórica de los cristianos, pues ahora salen con esto de las imágenes. Pero lo de las imágenes es un tema que ellos inventaron, así como el del, ¿cómo se llama? El del rapto es otro tema inventado que no existía en todos lados, pero lo de las imágenes es un tema inventado que ellos están, que no saben por dónde, pues porque no conocen, porque no tienen doctrina, porque no tienen, pues son ignorantes, ese es el problema, ¿no? Tiempo. Gracias, hermano Gibran, así es. Desafortunadamente, como ya lo hemos mencionado en un programa que tuvimos tú y yo, digamos que los que llegaron a hacer protestantismo en Estados Unidos, en Norteamérica, no eran ministros, no eran teólogos, no era gente formada, eran gente que había salido de las cárceles a aventurarse a América, que tenían una fe protestante, pero lo que medio habían aprendido, y desde ahí empezaron a formar sus denominaciones, y pues esa ausencia de historia, de tradición, nos llevó a generar fantasías como la de los mormones, testigos de Jehová. Empezaron a interpretar la Biblia de otra forma porque no traían la formación de los protestantes de primera y segunda generación, que eran europeos. Y hablando de esa ignorancia, ellos aseguran, hermano Martín, ¿estás ahí? Martín. Sí, hermano, por acá estoy. Bueno, yo quiero preguntarte lo siguiente. Es que ellos aseguran con sus Biblias, con unos pasajes, versículos sueltos que toman de la Biblia, ellos aseguran que postrarse es adorar. Entonces yo quiero preguntarte, postrarse, o sea, adorar es bíblicamente adorar es una pose, es una forma, o sea, si yo me arrodillo estoy adorando, o qué es adorar,
o cómo se adora según la Biblia. La adoración, buenas noches al panel y a todos, a los que están en vivo. La adoración no tiene que ver con postura física. La adoración es reconocer en el objeto de la adoración, que es mi Dios soberano y Señor, ¿verdad? La adoración se comete cuando se dice este es Dios. Y como dice San Juan 4, 24, 25, que la adoración es en espíritu, ¿verdad? Es espiritual. Y pues esa es la confusión del protestantismo, ¿verdad? Cuando los católicos sabemos que solo un Dios tenemos y a él adoramos. El problema se da que ellos escuchan algo y no lo van pues a confirmar si es así en la Biblia, ¿verdad? No lo van a confirmar. Cuando ellos leen quiero ver Hechos 10, 25, cuando dice que el carcelero se postra, perdón, que Cornelio se postra ante Pedro y dice que se postró y adoró. Por eso Pedro lo levanta, porque esa persona adoró, violando lo que dice San Mateo 4 y San Lucas 4, donde dice, al Señor tu Dios solamente adorarás. Entonces, eso fue el motivo por la que cuando él se postró, él adoró. Por eso es que lo levantó Pedro. Lo mismo pasó en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 22, que dice que yo, dice Juan, me postré ante el ángel para adorar. Entonces, a ellos se les ha dicho que postrarse es adorar. No, la postración es doblar rodillas ante una persona. Eso no está prohibido, porque si nosotros leemos el carcelero en Hechos 16, el carcelero dice la palabra de Dios que se arrodilló y nada más se arrodilló, ¿verdad? Eso lo dice lo voy a leer, Hechos 16, 29. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, dice que se postró temblando a los pies de Pablo y Silas. Entonces, postrarse no es malo. Lo malo es adorar. Y dice un diccionario bíblico, dice que para que haya adoración, tiene que reconocer en el adorante en el objeto de su adoración, que es su Dios soberano y Señor. Y tiene que haber una intención del corazón. ¿Quién ve el espíritu? Solo Dios. ¿Quién conoce los sentimientos del corazón? Por tanto, la adoración solo Dios la conoce. Entonces, no hay hermanos, no hay nadie en este mundo, no hay nadie. Me está cayendo una llamada de mi hermano. Bueno, Martín, muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes me podría dar un ejemplo donde postrarse no signifique adorar, según la Biblia? ¿Quién se anima? Hermano Osmin. Claro, claro.
Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Claro, claro que sí. Por ejemplo, tenemos en lo que es en Hechos, capítulo 16. Si nosotros revisamos Hechos, capítulo 16, dice que el carcelero, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas. Entonces vemos que Pablo y Silas en ningún momento le dijo, ponte de pie porque no me debes adorar. Entonces vemos allí No, de que el solo hecho de postrarse no es adorar. Entonces, caso contrario, en el caso de Pedro, en el capítulo 10, versículo 25, si nosotros leemos Hechos 10, 25, lo voy a leer y es más, lo voy a explicar porque el protestante de aquí se agarra para atacar al Papa y dice, ya ves, ¿por qué el Papa deje que se postren ante él? Si Pedro al centurión romano o al capitán romano no le permitió que se arrodillara delante de él. Entonces, el caso de Cornelio con Pedro es distinto, es distinto. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Hechos 25, perdón, Hechos 10:25. Hechos 10:25 nos dice, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, salió a recibirlo y se puso de rodillas delante de él. Y aquí vamos a ver para qué se puso de rodillas delante de él. Dice, para adorarlo. Entonces, precisamente por eso, porque se postró delante de él para adorarlo, por eso Pedro le dijo, el versículo 26 nos dice, Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, pues yo también soy un hombre como tú. Entonces, ¿por qué le dijo eso? Porque se postró no para rendirle respeto, se postró para adorarlo. No fue así en el caso de Pablo, que lo vamos a leer también. Está les decía, en Hechos capítulo 16. Hechos del 16, Hechos capítulo 16 del 25 en adelante. Lo vamos a leer del 29, dice así. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvar? Versículo 31, dice, ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Entonces vemos aquí Pablo y Silas en ningún dijeron al carcelero, ponte de pie porque nosotros somos hombres. ¿Por qué no le dijeron eso? Porque el carcelero se postró en agradecimiento, se postró en respeto, en señal de admiración a estos hombres que estaban allí. Entonces, caso contrario del centurión, del capitán romano, ¿verdad? Que él se postró, la Biblia es específica y dice y aclara, se postró, punto, para adorarlo, dice. Entonces, el carcelero no se postró para adorarlo. Entonces, por esa razón, el carcelero no le dijo Pablo no le dijo al carcelero de que se levantara. Entonces, los protestantes confunden eso, piensan que postrarse es igual a adorar. Y no, no es así. El postrarse es para honrar a una persona en señal de respeto. Es más, antes yo me recuerdo cuando estaba pequeño, antes cuando se veía un anciano, la gente acostumbraba a dar una gorra o un sombrero, se quitaba el sombrero, se hacía una reverencia, una postración, una inclinación y se decía, ahí viene un venerable anciano. En México, en muchos lugares todavía se conserva esa actitud. Cuando ven una persona mayor, los más menores le rinden reverencia y le besan la mano. Entonces, eso no es adorar. Eso no es adorar, ese es una virtud de respeto, tenerle respeto a las personas mayores. Es más, el libro no me recuerdo si es Isaías, parece que es, donde dice que ante la gente, o parece que es el Proverbios, creo yo, que ante la gente mayor o ante las canas, dice, te postrarás. Entonces la Biblia nos lo manda. Es más, también lo que es en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 30 segundos. Ok, bueno, en Apocalipsis capítulo 3, Dios le dice a Juan, el discípulo más amado de Jesús, dice que esos que se creen judíos, dice, vendrán ante ti y se postrarán ante ti. Entonces ahí está, Dios mismo está mandando, diciendo que los judíos se van a ir a postrar ante Juan. Gloria a Dios. Tiempo. Muchas gracias, hermanito. Bueno, a mí eso
me inquieta porque esa cita que acaba de darnos mi hermano Osmin sobre Apocalipsis 3:9 o demuestra que los protestantes están equivocados en su interpretación bíblica, o el Dios protestante hace que los enemigos de él y de nosotros se vuelvan idólatras, ¿ya? Porque dice Apocalipsis 3:9, precisamente, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Entonces, según esa lógica, entonces digamos que Dios comete y patrocina la idolatría, porque hace que los enemigos de él se vengan y se postren ante nosotros. Me parece, ¿qué opina al respecto, Gibran? ¿Qué opina de la postración? ¿Por qué ellos confunden, bueno, los amigos protestantes confunden la postración con una pose? ¿Por qué si la Biblia no dice que tener imágenes sea idolatría, sino dice que son otras cosas? Porque ellos insisten en decir que tener imágenes es idolatría y que postrarse es adorar. ¿Cuál es ese afán? Sí, ¿ahí sí me escucho? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que gran parte, creo que es parte de la ignorancia. A mí me gusta mucho la cita de la que acaban de mencionar, la de Apocalipsis 3, porque para empezar, habla de personas que estaban mintiendo. Y dice, porque se llaman judíos y no lo son. Me gusta la parte final. La versión que yo leo es la traducción argentina que está en el Vaticano, y dice, a que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Entonces, a mí me gusta mucho esa parte de que reconozcan que yo te he amado, porque cuando yo me postro ante una imagen, creo que ya lo he mencionado yo antes, por ejemplo, de Juan Pablo II, cuando yo me postro ante la imagen de Juan Pablo II, reconozco que Juan Pablo II es superior a mí en muchos sentidos, lo reconozco como uno de mis hermanos mayores, y además que Dios lo ha amado. Entonces, es un reconocimiento de la obra que Dios ha hecho en Juan Pablo II. Entonces, cuando nosotros nos postramos, lo que estamos indicando es que la persona ante la que nos postramos es superior a uno, le mostramos respeto. Eso también lo hacemos con nuestros padres, creo que lo mencionaba Osmin. Hay una canción de un protestante de acá de México que le hace una canción a su mamá en el Día de las Madres. Lo hace postrado, le lleva flores, le canta. Entonces, todos esos son signos de amor hacia su mamá. Y eso no es que esté idolatrando a su mamá. Y le llevó flores y le postró y le cantó. Eso no es idolatrar. Entonces, para mí es algo muy fácil de entender que postrarse es mostrar respeto, en primer término. Ahora, claro que también nos postramos ante Dios, porque obviamente es el que Él recibe el máximo respeto. Él es el máximo entre todos. Es el Rey de Reyes. Pero eso no significa que nosotros estemos a la altura de otros que han sido grandes, que reconozcamos a los santos. No creo que nadie se considere superior a San Pablo entre los protestantes, ni superior a San Pedro. Si yo tuviera a San Pablo enfrente de mí, lo primero que sería postrarme. ¿Por qué? Porque lo respeto. Entonces, bueno, no sé si queda muy claro, creo que le di muchas vueltas. A mí me gusta la parte del Apocalipsis donde dice, para que reconozcan que yo te he amado.
tiempo. Muchas gracias, hermanito Gibran. Y vamos entonces con nuestro hermano Franklin Aragón. Franklin, ¿te encuentras ahí? Franklin Aragón. Así, aquí estoy. Bueno, hermanito. Cuéntanos, la idolatría se puede ejercer de otras formas bíblicamente, ¿no? Que no sean las supuestas imágenes de las que hablan los protestantes. Claro, la idolatría no es solamente como creen los protestantes que es una imagen. La idolatría también, pues, se trata sobre poner las cosas del mundo en nuestra vida, poner pasiones carnales, poner todo en nuestra vida antes que Dios. Y pues esto lo podemos ver, déjame ver, no estoy seguro. Bueno, hermanito, muchas gracias. Hermanito Martín, ¿qué otras formas podemos reconocer la idolatría? La idolatría está referida solamente a una imagen, a un objeto, o es un concepto donde yo le doy el número uno en mi vida a otra cosa o a otra persona. ¿Qué es en sí la idolatría? Explícanos, por favor. Quítale, ponle volumen a tu micrófono. ¿Ustedes lo escuchan? Yo no lo escucho. No, pero tú le no se puedes escucha. quitar el micrófono y ponerle. No se A ver, escucha. vamos a ver. Abre ahí, hay una cosa que se llama control no sé qué, y le picas ahí. Estoy manejando, pero no, está normal. A ver, hermanito, inténtelo de nuevo. No se le escucha. No se le escucha. No, no se escucha. Está el microfonito ahí tachado, pues ¿cómo se va a escuchar? No, pero no. ¿Cómo no ahí está tachado? A ver, ahí le doy clic y se apaga. Vuelvo y lo subo. Se quedó mudo. Se quedó mudo, hermano. Reinicia la cámara. Sí. Reinicie. A ver si. Bueno, entonces, mientras tanto, hermano Gibran. Ok. Vamos a ¿Qué probar. pasó? Martín, ¿está? ¿Ya se escucha? Hagamos la prueba. ¿Nada? Se quedó sordo y mudo. Ah, caramba, como Shakira. Bueno, hermanito, haga la prueba mientras tanto y démosle paso al hermano Osmin. Entonces, hermano Osmin, la misma pregunta. ¿Hasta qué se habla? Esperen un segundito. Ok, a ver, dígame. Bueno, la idolatría, ¿cuál es el verdadero concepto bíblico de la idolatría? Es simplemente tener una imagen, es No. un objeto, es una persona, es el dinero. ¿Qué es lo que hay en común en los objetos o en las cosas que se idolatran? ¿Cómo se puede saber que uno idolatra o no idolatra? Bueno, la idolatría en sí es seguir y creer en otra cosa como Dios. Eso es la verdadera idolatría. O sea, nosotros los católicos no somos idólatras porque nosotros no estamos creyendo que una imagen de San Pedro, una imagen de la Virgen María o una imagen del santo que sea Dios. Nosotros sabemos que es la imagen de una persona que existió, ya sea en los tiempos de Cristo o en los tiempos después de Cristo.
Entonces, la idolatría consiste en apartarse del Señor, olvidarse de Dios, nuestro Señor, y ponernos a creer en esa otra cosa que no es Dios, como que si fuera Dios, como en el caso de los israelitas. Ellos tenían al Dios verdadero, habían visto las grandes proezas que él hacía, pero más sin embargo les presentaron el becerro de oro y dijeron ellos, este es nuestro Dios. O sea, lo señalaron y lo reconocieron como Dios. Se postraron delante de él y estaban creyendo que él era Dios, y aparte de eso le ofrecieron sacrificio. Dice que le ofrecieron a sus hijos y los pasaron por fuego. O sea, sacrificaron a sus hijos a través del fuego. O sea, sacrificios que se le hacían al dios Moloch, o sea, un dios pagano. Entonces, eso es la verdadera idolatría. Nosotros, en primer lugar, no estamos haciendo sacrificios, no estamos asesinando a nuestros hijos. En este caso, hoy los peores idólatras serían los abortistas, que están sacrificando a sus hijos, están matando. Ese es el nuevo Moloch. Ese es el nuevo Moloch, ese es el nuevo Baal, el nuevo Belcebú, el nuevo Belial. Ese es el nuevo ídolo de esta gente sin Dios, de esta gente que sigue una cultura de la muerte, una cultura de Satanás. Por ejemplo, un dios o una idolatría es seguir a la cochina muerte. ¿Por qué? Porque esta gente que sigue a la cochina muerte se aparta de Dios, se olvida de los mandatos de Dios y se ponen a seguir esa mugrosa imagen o estatua de la cochina muerte, y ellos dicen que esta muerte es mi Dios, ella me ayuda, ella me salva, y le ofrecen sacrificios a esa cochina muerte. Entonces, esa es idolatría. Otra idolatría es creer en los horóscopos. Otra idolatría es tener más amor al dinero, como el caso de los protestantes. En este caso, y eso no es invención mía, el apóstol San Pablo nos lo está diciendo. Ahorita vamos a agarrar la Biblia. Parece que les iba a dar la cita en un principio y se me acabó el tiempo, pero ahorita se las doy. Es Efesios capítulo 5, Efesios 5:5, parece que si no me equivoco, pero ahorita me cercioro. Efesios capítulo 5, efectivamente es Efesios 5:5. Nos dice Efesios 5:5: pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, o sea, el amor al dinero, que es una especie de idolatría, nos dice el apóstol San Pablo, no puede tener parte en el reino de los cielos. O sea, aquellas personas que les gusta mucho ver películas pornográficas, aquellas personas que les gusta mucho la inmoralidad, entonces esos son los verdaderos idólatras. Están abandonando a Dios y están sirviéndole a algo que no es Dios. Se están abandonando, se están desgastando en aquellas cosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios, nos acercan al infierno, pero nos alejan del cielo, nos alejan de Dios. Entonces, esa es la verdadera idolatría. Y para que si a alguien no le quedó claro, el apóstol San Pablo nos lo vuelve a repetir. ¿Dónde? Nos lo vuelve a repetir en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que ahorita le doy lectura. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Ya les había leído de primero Efesios 5:5, ahora les voy a leer Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y nos dice: hagan pues morir a todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni haga sus pasiones o malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es idolatría. En otra Biblia dice que es una forma de idolatría. La avaricia, ¿qué es la avaricia? Si alguien busca en un diccionario qué es avaricia, avaricia es el amor al dinero. Aquellas personas que entre más tienen, quieren más. Aquellas personas que dicen en sus cultos, por ejemplo, yo conozco un pastor, parece que se llama el pastor Toby. Ese dice que a él no le importa que la gente no vaya al culto. Dice, no me importa que no me venga al culto, dice, pero a mí, dice, no me debe faltar el diezmo. Usted traiga su diezmo, mándelo con alguien, mándelo en un sobre, mándelo por correo, dice, pero el diezmo no me tiene que faltar. Entonces, ese es amor al dinero. Aquí en Texas, aquí por el valle le llaman, hay otro pastor que tiene gran amor al dinero, que se llama Paulino Bernal. Este dice que el que no diezma, el que no ofrenda y el que no ayuda al pastor en sus necesidades no se salva. Dice que si solo diezmas, no te salvas. Si solo diezmas y ofrendas, no te salvas. Pero si te salvas, dice, si diezmas
si ofrendas y ayudas al pastor en todas sus necesidades. Entonces vemos cuánto amor al dinero hay. Entonces esa es una de las peores idolatrías. Entonces, sin dejar de lado lo que él habla también allí, de inmoralidades sexuales, que de esas están llenas los pastores protestantes, están llenos. 20 segundos, bueno, finalizo hasta ahí. Vale, hermanito, muchas gracias. Para Hermanito servirle. Martín, gusto tenerlo otra vez con nosotros. Yo le sigo con la pregunta que le había iniciado. Tener una persona, amarla excesivamente, incluso hasta más que mi vida, o amar mi carro, ¿eso es idolatría? Por ejemplo, mi vehículo, amar mi televisor, ese tipo de cosas puede considerarse también idolatría. No se le escucha, hermanito. Ahora sí. Si nosotros los tratamos, hay retroalimentación. Si nosotros los dejamos a Dios a un lado y si los dejamos a un lado, tenemos reunión y nos vamos a otro lugar, corremos peligro de darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes. Si somos cristianos, tenemos nosotros que hacer lo que un cristiano hace, darle el primer lugar a Dios, ¿verdad? Porque los excesos son malos. Por ejemplo, alguien que sea adicto a los deportes, ¿verdad? Y yo no voy a la iglesia porque va a jugar tal equipo. Entonces, corremos peligro, ¿verdad? De despreciar a Dios por esos otros entretenimientos u ocupaciones. Así es que, pues, lo excesivo es lo dañino, ¿verdad? Despreciar a Dios, dejar las reuniones, dejar de visitar enfermos por ese hábito insano de algún vicio, por así decirlo, ¿verdad? Y puede ser enfermizo y pues puede llegarse a considerar idolatría. Sin que intervenga una imagen no tiene nada que ver con la idolatría, nada que ver. Esa es mi participación. Gracias, hermanito Martín, muy agradecido por tu participación. Vamos con el hermano Franklin Aragón, ¿te encuentras? Sí, hermano. Bueno, hermanito, yo quería preguntarte, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre una imagen católica por ejemplo, de Santa Bárbara y la imagen de la santería que tiene la misma imagen de Santa Bárbara, pero le llaman Changó? O, eh, ¿cuál es la diferencia si visualmente es la misma imagen? ¿Nos podrías ilustrar sobre ese tema? La diferencia es desde el punto de vista que le vemos. Por ejemplo, para nosotros, como dije, una imagen es una simple representación, una simple obra de arte que nos recuerda a la Virgen María, a los santos y al mismo Jesús, pero desde la santería le ven desde otro punto de vista, es decir, le ven como con un poder. Es como decir, para poner un ejemplo, en la India, las vacas para los hindúes son dioses, son Dios que tienen poder, que le alaban, le adoran, le reconocen como Dios.
pero aquí para nosotros una vaca es un simple animal. Es de la misma forma, es de la misma forma como vemos las imágenes desde la santería y la fe verdadera. Para la fe verdadera de los católicos, las imágenes solamente nos sirven como recuerdo, como tener una imagen mía, una imagen de mis papás, una imagen de mis seres queridos. Son simplemente, o sea, retratos. En cambio, para la santería, como ya le dije, son esas imágenes como que tuvieran poder, como que le invocaran, como que el poder tiene aquella imagen de barro. Es esa la diferencia que tenemos entre nosotros, entre nuestra fe y desde el punto de vista que le veamos a la imagen. No le demos poder a la imagen. La fe verdadera, la fe católica, no le damos poder a la imagen, pero en la santería esa imagen tiene un cierto poder desde el punto que aquellos le ven. Muchas gracias, hermanito Franklin. Vamos con Gibran. Gibran, es prácticamente la misma pregunta, pero encaminada en este sentido. ¿Tú crees que a pesar de todo, dentro de los fieles católicos, hay quienes tengan una imagen deformada sobre las imágenes? Que puedan de pronto atribuirles cosas que no son, o que realmente puedan llegar a cometer idolatría con una imagen. Hay Bueno, de católicos. sí te entiendo la pregunta. Yo creo que, bueno, realmente hay mucha ignorancia en nuestra iglesia, o sea, eso a mí no me cabe duda, y creo que en ese sentido y en muchos otros sentidos hay mucha ignorancia sobre nuestra fe. O sea, es fácil encontrar gente que no ha leído, que no lee las Sagradas Escrituras, que no ha leído el catecismo, que no ha tenido ninguna formación, no se ha acercado a ningún curso de nada, no ha ido ni a un retiro. O sea, lo que pasa es que somos muchísimos católicos y no estamos bien formados. Ese yo creo que es una cuestión de una realidad innegable. Entonces, por ejemplo, ahorita que tocaban el tema de la santería y que también se puede tocar dentro del tema de la Santa Muerte y bueno, pues temas parecidos, estos son sectas que buscan engañar, o sea, hay un sentido de engaño al católico. Entonces, por ejemplo, un santero pone imágenes afuera de su changarro para que la persona que es católica suponga, sin saber, en su ignorancia, se acerque y empiece a introducirse en lo que es la santería, ¿va? Desde mi punto de vista pasa igual algo con el culto a la muerte, pero en el caso de la santería es muy obvio que se busca engañar al católico. Hay un libro, el de Contra la Brujería, de un exorcista, un sacerdote, creo que es el padre Callejas, si no me equivoco, donde explica esto. O sea, la santería está hecha para engañar al católico. Entonces, ¿hay católicos engañados? Sí. O sea, por falta de... hay católicos que incluso ven el horóscopo, van a que le lean las cartas, a que le hagan una limpia. Bueno, pues son católicos engañados, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues es que en la Iglesia Católica, y yo creo que en esto concordarán conmigo, nos tunden por todos lados. O sea, Satanás está empeñado en acabar con la Iglesia Católica, y si no es por las sectas de unas, digamos, masones, rosacruces, es por las sectas de otras, por las sectas satánicas, por la santería, por la brujería, por la idolatría al dinero, o sea, es una cantidad tremenda de ataques que recibimos como iglesia y como individuos para engañarnos, y muchos caen. Pues sí, pues eso es, pues digamos, son las trampas para caer, ¿no?
Entonces, yo creo que sí hay personas que están atrapadas y engañadas en ese tipo de cosas. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, hermano Gibran, muchísimas gracias. Vamos a proceder. Te voy a pedir que seas tú el que hace hoy la pregunta del premio. Vamos a rifar un catecismo para aquel que se anime y para que vayas pensando la pregunta tocante al tema que hemos traído hoy. ¿Vale? Vale, que esté fácil o difícil. Medio, medio. Bueno, está bien, medio, está bien. Ahí no me ganan la Biblia con mis preguntas. Vale. Ok, entonces, hermano Martín, ¿quieres comentarnos? Tengo una curiosidad. ¿La Biblia nos habla de los monumentos a los santos profetas o no? ¿O la Biblia prohíbe los monumentos? Adelante, hermano. Decía el hermano Franklin Aragón que las imágenes son representaciones de los santos, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, nos habla en Hebreos 11, pero del Nuevo Testamento, nosotros sí leemos Hebreos 13:7. En Hebreos 13:7, ahí nos pide que nos acordemos de personas que han profesado la fe, que han enseñado la fe y que ya fallecieron, ¿verdad? Y que ya fallecieron. Hebreos 13:7, lo vamos a leer. Dice, acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Vean cómo terminaron su vida e imítenlos en su fe. Entonces, ese acordar es la palabra nemeion, que significa recuerdo, pero también monumento, ¿verdad? Entonces, hay plazas, por ejemplo, aquí en un lugar que se llama Sonsonate, están unos monumentos. Yo los veo y no me puedo acordar de nada de ellos porque yo no sé quiénes son. Entonces, esos monumentos no me recuerdan nada porque no sé quiénes son. Entonces, acuérdense, dice, de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Vean cómo murieron, ¿verdad? Nosotros como cristianos sabemos que una imagen es un monumento a una persona, a un santo, a un mártir. Me recuerda porque yo conozco la historia, ¿verdad? Entonces, los monumentos nosotros los tomamos para recordar y para imitar en la fe. Esa es la enseñanza católica. Esa es la enseñanza bíblica, ¿verdad? Para imitarlos en su fe. Pero afuera lo encuentran como una mala palabra, ¿verdad? Esto de una imagen, ¿verdad? Y nosotros podemos bien o fácilmente entender esto de que un monumento es bíblico, 100% bíblico. El problema es que no tienen estas personas la capacidad de entender. Por ejemplo, son modelos para nosotros, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:12 dice que nadie menosprecie tu juventud, procura en cambio ser para los creyentes modelos en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe y en la pureza, ¿verdad? Eso lo dice Tito 4, 1 Timoteo. Tito 2:7 dice, mostrándote en todo por modelo de buenas obras. Son personas, modelos a seguir. Una imagen es una historia que me ayuda
a convertirme a ser mejor cristiano. Entonces es fácil, ¿verdad? Para el católico, nosotros pues entender esto, ¿verdad? Y no pecamos de ingenuos o que alguien nos esté engañando, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 1:7 dice, de esta manera se han convertido en modelo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Entonces, ellos han sido modelos, ¿verdad? Y pues, ¿para qué son los modelos? Para imitar, ¿verdad? Para imitar. Allá tú, pues, es modelo, mimetes, es imitar. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadoras míos como yo soy de Cristo. Entonces San Pablo se pone como modelo a imitar porque él imita a Cristo. Entonces, si yo veo una imagen de San Pablo, no es San Pablo la imagen. Esa imagen estimula mi recuerdo para saber que ese modelo yo lo debo de imitar. Así como dice 2 Tesalonicenses 3:9, no porque no tengamos derecho, sino por darlos en nosotros un modelo a imitar. Ese es mi aporte. Muchas gracias, hermano Martín. Gibran, ¿tienes la pregunta? Adelante. Ok, va a ser una pregunta fácil para que no digan que está difícil. Entonces, que pongan un versículo, el versículo completo de preferencia, de una cita que hable de la postración, que se pueda ver claramente que la postración no tiene que ver con la idolatría. Por ahí dijimos, creo que 2, ¿no? Pero hay varias, ahí yo conozco creo que 4. Hay varias. Bueno, ahí estaremos pendientes a ver quién da la cita que demuestre que postrarse no es adorar. Bueno, hermano Osmin, yo quisiera preguntarte, ¿nos puedes comentar algo acerca de los monumentos en el Antiguo Testamento, los monumentos que se hacían a los profetas? ¿Eso era bíblico o es invento de hombres? Cuéntanos. Adelante, bueno, pues realmente no es un invento de hombres. Sí se escucha, ¿verdad? Ya. Sí, ok. Bueno, no es un invento de hombres, es algo mandado a hacer por Dios mismo. Es más, por ejemplo, si nosotros revisamos lo que es Segunda de Reyes, si no me equivoco, creo que es el capítulo 23, versículo 17, allí vemos que el rey, cuando empezó a destruir todos los ídolos, y empezó a sacar los huesos de los cementerios de hombres malvados o de falsos profetas, de repente se encontró con un monumento de un hombre santo, o sea, una imagen en el cementerio de un hombre santo, y dijo, ¿qué monumento es ese que veo allí? Y le dijeron, ese es el monumento del profeta que predijo todo lo que tú estás haciendo hoy. ¿Y qué dijo este rey? Momento, dijo, no lo toquen, ese déjenlo allí. Entonces nosotros estamos viendo cómo el pueblo sagrado de Dios respetaba a los monumentos, a los hombres santos, a los profetas, pero no respetaba los monumentos a los ídolos o los monumentos a los falsos profetas. Son esos los que se deben destruir. Por ejemplo, esa estatua que se han hecho en México de Benito Juárez, esa estatua debe ser derribada, esa no debe conservarse, porque ese es un falso profeta, ese fue el que introdujo la masonería en México, introdujo el protestantismo a México. Entonces, otra prueba, nosotros vamos a buscar Sabidurías, capítulo 10, versículo 7, donde, lo voy a leer, aquí lo tengo, Sabidurías 17, 17, dice así, mire, cuya tierra en testimonio de las maldades de ella persevera a diestra humeando y los árboles dando frutos sin razón, y se fija el monumento o la estatua de sal por padrón de una alma incrédula. O sea, Sabiduría 17 nos está diciendo que quedó un monumento de sal, una estatua de sal, y eso que era prueba
de aquella persona que no había creído, ¿verdad? Entonces, también está el libro de Job. En el libro de Job, si ustedes leen, parece que es Job 19:23, en Job 19:23, él hace una exclamación y dice, ojalá se escribieran mis palabras y ojalá, dice, se hicieran un monumento ojalá en un monumento se grabaran, dice. O sea, él está pidiendo que se haga una imagen de él y debajo de esa imagen ahí se escriban sus palabras, cosa que se hizo, ¿verdad? Se ha escrito sus palabras y los judíos tienen o tenían, parece un monumento de Job, tenían otro del profeta Jonás, que parece que hace unos 4 años, creo yo, si no me equivoco, esto de la yihad, tiraron una bomba donde estaban una mezquita, no, ¿qué ver? Una sinagoga, y destruyeron todo eso, destruyeron los restos del profeta Jonás. Y así, el Islam ha querido borrar la huella de lo que es el judaísmo y del cristianismo, sobre todo aquellos hombres santos, ¿verdad? Para establecer ellos sus propios santos que ponen sus suras o sus dichos inventados por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros estamos viendo que la Biblia sí permite imágenes o monumentos a hombres santos. La mejor prueba de todo es esa que está en Segunda de Reyes 23:17, ¿verdad? Donde este rey empezó a destruir todas las estatuas, todos los ídolos de acera y de todos los que habían colocado en los montes altos, pero no quiso destruir y ordenó que no tocaran el monumento al hombre santo, al hombre justo, ni al otro que había de otro profeta, ¿verdad? Porque habían dos los que se habían juntado para predecir lo que este rey estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Cuando se dio cuenta y descubrió, si no me equivoco, parece que era el Deuteronomio, o sea, la ley, porque parece que se había perdido y entonces la encontraron. Y cuando la encontraron y leyeron lo que decía el Deuteronomio, comenzaron a derribar todas esas estatuas de ídolos, pero que dejaron el monumento o la estatua del hombre santo. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanito. Muy amable por tu participación. Vamos a ir a la siguiente pregunta. A ver, los hermanos protestantes norteamericanos de tercera generación aseguran que nosotros idolatramos las imágenes porque nosotros las cargamos, las besamos, las abrazamos, les hablamos. O sea, para ellos eso es idolatrar o adorar. Yo quería preguntarle, entonces, los muñecos que utilizan los hijos de estos protestantes que atacan y que afirman esta situación, ¿los niños están cometiendo idolatría según esta lógica o no lo están cometiendo? ¿Es un error de ellos, de los papás que creen que besar un muñeco es y hablarle y eso es idolatrar? Entonces, ¿cometen o no cometen los niños de los protestantes idolatría? Hermano Franklin Aragón. Bueno, si todo lo que dicen los protestantes que es adorar fuera adorar, entonces ellos fuesen más idólatras que los propios paganos de los que habla la Biblia. Nosotros sabemos que ellos dicen que besar, que arrodillarse, que prender velas, eso es adorar, pero eso es falso. La postración ya ha quedado demostrada que que postrarse no quiere decir adorar. Ahora, si besar quiere decir adorar, entonces todos seríamos idólatras. Si prender velas fuese idolatría, entonces, ¿por qué ellos en sus cultos no prenden velas? Porque si, según dicen que adorar, prender velas es adorar, que si nosotros le prendemos una vela a una imagen, ya le estamos adorando.
Entonces, ¿por qué ellos en sus cultos no prenden velas toditos para adorar a Dios? ¿Por qué ellos besan si supuestamente besar quiere decir adorar? Ellos son casados, besan a su esposa, besan a su novia, entonces ¿qué? Adoran a su esposa, adoran a su novia. ¿Cómo es eso? Nosotros sabemos que cuando están en los cultos, ellos se postran, se arrodillan frente al pastor. Entonces, ¿ellos qué están haciendo? Ellos están siendo más idólatras. Nos están demostrando que ellos juzgan de una forma, pero ellos lo hacen peor, solamente que de distintos puntos de vista. Gracias, hermanito. Con Cristo todo. Y bueno, la misma pregunta para Gibran. ¿Tú crees que los hijos de estos protestantes de tercera generación están idolatrando por el hecho de cargar sus muñecos, de besarlos, de hablarles? Porque ellos dicen que nosotros idolatramos de esa forma. Y si es así, entonces los protestantes también cometen idolatría de esa forma y de otras formas, ¿ya? ¿Qué opinas tú? Y otra cosita más, si la Biblia no habla de muñecos, ¿sí? Ni habla de yesos, ¿sí? O como dice un amigo por ahí, le llaman ping-pong, que adoran muñecos de trapo y de cartón, ¿sí? Pero la Biblia no habla de muñecos, ni de trapo, ni de cartón, ni de yeso. Entonces, ¿de dónde sacan esa doctrina? ¿Por qué hablan ellos de esos materiales que ni siquiera la Biblia menciona? ¿Y por qué hablan de muñecos si la Biblia no habla de muñecos? Adelante, Durán. Bueno, primero que nada, obviamente yo creo que este asunto de que los niños tengan, digamos, sus juguetes y todo eso, yo pues obviamente eso no es idolatría, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista cristiano, católico, ortodoxo, para no hacernos bolas. Pero sorprendentemente hay sectas que sí creen que los muñecos, los juguetes, son idolatrías y tienen demonios adentro y no sé cuál. Yo me estaba riendo porque ahorita que estaba mencionando Franklin, yo me estaba acordando en YouTube hay un video de un pastor desbaratando monos de peluche. O sea, ellos sí creen que los monos de peluche tienen un demonio adentro. Y en general, incluso hay otros que hablan de las caricaturas. Recuerdo también el juguete el del spinner, que lo agarraban y que también era del diablo porque no sé qué cosa, y etcétera, etcétera. O sea, el problema, yo creo, es de que cuando tú te fundamentas en inventos, puedes inventar lo que sea. Entonces, y luego ya pasando a la parte esta de los yesos y de los trapos y los cartones y todo eso, lo que pasa, por eso yo creo que a mí es una de las cosas de que de las imágenes yo prefiero no hablar con los sectarios, porque su imaginación es el límite. Entonces te encuentras ante que cualquier cosa que se les ocurra, ellos creen que porque se lo imaginaron, ya es así. Y yo lo que hacía un video sobre las suposiciones. Entonces ellos suponen que nosotros lo hacemos de una manera, suponen que pensamos de esta manera, y suponen, y suponen, y suponen, y suponen. Yo no estoy en contra de suponer. El problema es cuando tú te crees que las suposiciones son la realidad. Entonces tú te supones que hay un demonio adentro de un mono de peluche y después lo estás desbaratando. Entonces, y luego hay cosas sorprendentes que, por ejemplo, estos pastores que no pueden tocar el piso y que va caminando, que se va tirando la gente, ¿no? Y que va caminando para que no toque el piso. Y dices tú, oye, la imaginación es enorme.
Entonces, cuando le damos rienda suelta a la imaginación y creemos que lo que nos imaginamos, las cosas son así, no hay forma de parar eso, no hay forma. Y yo, desgraciadamente, en Internet, bueno, desgraciadamente y agraciadamente, podemos ver cantidad de pastores que se inventan doctrinas y que la gente se las cree. Y luego andan profetizando. Y luego andan diciendo que va a pasar esto y que va a pasar. ¿Cuántas profecías no podemos encontrar en Internet que no se cumplen? Empezando por las testigos de Jehová, pero siguiendo por las de los de las sectas, ¿va? O sea, una profecía de que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, y que no sé qué, y que luego sabe cuál, o que me dolió la panza y que me desperté, etcétera, etcétera. Entonces, hay cantidad de cosas que son imaginación. No, yo creo que muy poco de lo que creen hoy en día en las sectas son hechos reales. O sea, porque como ya ni se basan en la historia, pues la historia tiene hechos reales, ¿verdad? Hablamos de realidad. Entonces, pues desgraciadamente todo es imaginación. Ahorita ponía ahí el carnalito. A mí me importa un pepino, decía lo que diga John Wesley. Es uno de los fundadores que mejor pensaron, que mejor razonaron, que más amaron las Sagradas Escrituras. Entonces, si ya no son capaces de respetar a sus fundadores, ¿qué queda? ¿Qué queda? Una nada, lo que yo me imagine. Pues entonces, pues por imaginación, ahí nos vamos, y entonces en la imaginación, ya que el yeso, que el trapo, que el no sé qué, que el sube y baja, que él sabe cuál, pura imaginación. Entonces, por ahí termino porque ya me estoy enojando. Muchas gracias, Gibran. Sí, efectivamente, ese es uno de las graves consecuencias de la libre interpretación de la Biblia. Como tú lo mencionas, yo vi también ese video de este pastor cortando los muñecos de trapo porque creía que estaban endemoniados. He visto pastores ungiéndole en las manos a la gente. En una mano les echaba leche y en otra miel, que para que tengan prosperidad, porque Dios les prometió la tierra donde fluye leche y miel. Y a otro pastor con un atomizador bendiciendo las carteras o los celulares para que les entren solo buenas llamadas, buenas noticias y todo tipo de disparates. Y desafortunadamente sí, la libre interpretación de la Biblia, el límite es la imaginación del que la lee. No, o sea, y la mayoría de la gente no tiene formación, por eso es que dentro de las mismas sectas o denominaciones protestantes no creen lo mismo y hay subdivisiones, porque todo depende cómo esta persona se imaginó la Biblia, lo que decía la Biblia, y cómo se imaginó esta otra, lo mismo que leyó. Bueno, pero hermano Martín, yo quisiera preguntarte, ya que pues, siguiendo en la línea de lo que le he hablado con el hermano Gibran, si la Biblia no habla de yeso, de trapo, de cartón, de muñecos, entonces, ¿por qué ellos insisten en hablar de esos materiales si eso sería una doctrina inventada por ellos, no es bíblica? Es por la imaginación, no tienen entendimiento, están cegados, es un odio, y eso causa a Éxodo 24. De ahí parte todo eso que brota de ellos, porque si eso no es bíblico, como usted dice, no tendrían por qué mencionarlo, el cartón no existe. Y si no está en la Biblia, no lo creen. Entonces, es ridículo cuando usan doble medida, ¿verdad? Doble medida y nula inteligencia, ¿verdad? Nula inteligencia, porque nosotros, si entramos a una iglesia,
es poco que nosotros nos paremos ante una imagen, es mínimo, y esta otra y otra y otra, casi no, ¿verdad? Casi nosotros no nos detenemos ante una imagen. Nosotros pasamos, allá está el Santísimo, y los que se detienen, los que creen que son dioses, son ellos. Los idólatras son ellos, porque ellos sí creen que una imagen es Dios. Igual a este personaje, era youtuber, un señor por allí que gracias a Éxodo 24 se hizo protestante, ¿verdad? Un Jesús Parra. Yo le dije, estoy a tus órdenes para explicarte todo lo que quieras, todo el tema que tú quieras, yo te lo explico y te tienes que volver a la Iglesia Católica. Entonces él agarró una estampita de cartón y la rompió. Él cree que con eso nos ha dañado a nosotros. No, nada que ver. Para nosotros son representaciones, no son dioses. No existen dioses de cartón, ¿verdad? No existe, sino en la imaginación del personaje que le llaman ping-pong, ¿verdad? Así que esa es mi participación. Bendiciones a todos. Gracias, hermano Martín. Muchísimas gracias por tu participación. Antes de seguir adelante, para ir cerrando también, quiero avisarles que el hermano, a ver, Valentín es que se llama, perdón, busco el nombre, fue el ganador del catecismo. También quiero darle un saludo muy especial a nuestro hermano Javier Morales, que se encuentra por ahí chateando. Dios te bendiga, Javier, te extrañamos muchísimo en el programa de hoy. Esperamos poder contar contigo el próximo miércoles. Pregúntale a Rodrigo y sus amigos. Bueno, el hermano, a ver, no encuentro el nombre del ganador. Sí, creo que su nombre es Valentín. Pero no recuerdo el apellido. Bueno, sí, por ahí creo que Javier Morales tomó nota de el hermano que ganó. Bueno, siguiendo adelante, entonces vamos con el hermano Osmin. Ya te voy a habilitar el sonido. Ok. Bueno. Hermanito Osmin. A ver, dígame. Y adorar objetos es idolatría. Podemos decir que la Eucaristía, adorar el Santísimo Sacramento es idolatría. Sí, no, y por qué, algo muy sintético. Bueno, a la Eucaristía es a la única que nosotros como católicos le damos adoración. Y eso no es idolatría, porque nosotros creemos en Cristo. El protestante dice, yo creo en Cristo, pero no cree en las palabras de Cristo. Nosotros como católicos sí creemos en Cristo, y Cristo, en lo que es San Mateo 26:26, dice que tomó en sus manos pan, después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo. Entonces nosotros adoramos la totalidad del cuerpo de Cristo. Entonces la Eucaristía, por ser el cuerpo de Cristo, se merece adoración. Y no es idolatría, puesto que Cristo no es un ídolo, Cristo es Dios. Porque así nos lo dice San Juan el Evangelista. San Juan el Evangelista, los primeros padres de la iglesia le llamaron San Juan el Teólogo. ¿Por qué? Porque resulta que los judíos en el siglo I negaban la divinidad de Cristo, y también junto a estos judíos se encontraban los gnósticos. Entonces, debido a eso,
fue que el evangelista San Juan decidió escribir el Evangelio de San Juan. Y el Evangelio de San Juan precisamente inicia con la divinidad de Cristo. San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, junto a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Y luego dice el versículo 3, todo fue hecho por él, y nada de lo que se hizo fue hecho sin él. O sea, San Juan, el evangelista, está poniendo a Jesucristo como el creador. En la mentalidad judía, el creador solamente era Dios, nadie más. Entonces, por lo tanto, San Juan, el evangelista, está poniendo a Jesucristo como Dios. Él mismo lo dice también en San Juan 10:30, donde dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Luego también en San Juan 20:28, Cristo Jesús ya resucitado se presenta ante los apóstoles. En la primera aparición, Tomás, el mellizo o el gemelo, como le llaman, no estaba, pero en esa segunda aparición sí estaba. Y entonces cuando se apareció el Señor, le dijo, ven acá, Tomás, palpa, mete tu dedo en mis llagas de mis manos y palpa tu dedo sobre mi costado. Y dice, ya no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, después de que Jesús le dijo eso, viene él, se postra ante Cristo y le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, eso es lo que nosotros decimos en cada Eucaristía, cuando el sacerdote nos presenta a Cristo crucificado, a Cristo sacramentado. Déjenme, levanta la hostia y la presenta delante del pueblo de él, delante del pueblo, delante de la iglesia, delante de la congregación. Y nosotros nos postramos, allí sí adoramos y allí decimos, Señor mío y Dios mío. Entonces, la Eucaristía sí se merece adoración, es lo único que nosotros como católicos adoramos. Pero allí no nos llaman idólatras, no, nos llaman idólatras porque tenemos imágenes, y el tener imágenes no lo hace idólatra. De lo contrario, ellos serían los peores idólatras, porque son ellos los que creen que las imágenes son ídolos. A ver, ¿por qué no rompen los billetes donde está la imagen de Benjamin Franklin? Un billete de $100. Ah, no, ese sí es el que más les gusta. ¿O por qué no rompen los billetes de allá de México donde está Sorinés de la Cruz? O qué sé yo, ¿por qué no rompen otros billetes de otros países donde hay un montón de imágenes? Es más, en Honduras hay allí en los billetes imágenes de ídolos pipiles, ídolos, no me recuerdo cómo se llaman los aborígenes o los antepasados de Honduras, ¿verdad? Entonces, allí hay imágenes de ídolos, pero esos ídolos no los rompen, ¿eh? No, quieren romper imágenes sagradas. En cierta ocasión, bueno, hace poco un hermano me preguntó a través del Messenger ahí, hermano, ¿cómo puedo hacer para defender la fe? Es que a mí no se me quedan los textos bíblicos, me dijo. Yo le dije, mire, hermano, está fácil. Simple y sencillamente usted utilice la lógica. La lógica es la que nos sirve a nosotros para poder defender nuestra fe y para poder discernir si algo es bueno o es malo. En cierta ocasión yo me recuerdo cuando estaba trabajando yo allá en El Salvador en una empresa de seguridad. Toda empresa de seguridad sabemos que nos dan un carnet y en el carnet ponen la foto de uno, o sea, la imagen de uno. Entonces resulta que estaba un pastor era sabatista. Y me dijo, mira, yo tengo un montón de muñecos de esos como de los que ustedes tienen en las iglesias. Ah, sí, de veras, le dije yo. ¿Y sabes qué hago con ellos? Me dijo él. Yo le dije, ¿y qué haces con ellos? Me dijo, les hago así, mira, me dijo, le rompo y le reviento la cabeza, se las arranco. Y a mí me dio risa, él pensó que yo me iba a molestar. Y yo le dije, bueno, pero con eso, ¿qué estás demostrando? Con eso, si un psicólogo te viera, lo primero que pensaría es que estás loco, que estás desquiciado de la mente, que te falta 5 para el peso, que te falta un tornillo. Eso es lo que pensaría un psicólogo. ¿Por qué? Porque ese muñeco, como tú le llamas, no te está haciendo nada, no te está haciendo ningún daño. Entonces tú estás mostrando odio, tú estás mostrando soberbia, estás demostrando violencia. Jesucristo dijo que los que proceden con odio son hijos de Satanás, porque Satanás es un odioso y homicida desde el principio. Entonces, bien, le dije, te voy a poner un ejemplo sencillito, le dije yo. Nosotros entramos, digamos, a 3 cuartos. El primer cuarto está vacío, sin nada. Ponte a tratar de orar allí durante 1 hora, a ver si vas a poder. Ahora, el segundo cuarto está un cuarto lleno de imágenes de mujeres ahí desnudas o en bikinis y todo. Intenta orar allí.
no vas a poder, no vas a poder. Luego tu imaginación te va a empezar a ver esas cosas y no te vas a poder concentrar en la oración. Ahora, estamos en un tercer cuarto, entramos a un tercer cuarto. En ese tercer cuarto está la imagen de Jesucristo clavado en la cruz, está la imagen de la Virgen María o la imagen de X santo. Entonces trata de orar allí y te vas a dar cuenta que es más fácil orar en un cuarto donde está una imagen de Jesús, donde está una imagen de la Virgen María, o está una imagen, por ejemplo, de San Francisco de Asís, que el que conoce la vida de San Francisco de Asís sabe que es un hombre de oración. Entonces te va a inspirar a la oración, te va a inspirar solo con ver la imagen de Jesucristo. Uno luego dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por nosotros. Entonces uno se inspira y puede pasar una hora orando allí. En cambio, en un cuarto vacío no te inspira la soledad, te inspira la nada. A lo mejor, si eres tan bueno para orar, pasarás 5 minutos orando. Pero después de esos 5 minutos te vas a dormir, te va a dar sueño, te va a dar pereza, te vas a ir luego. Entonces vemos como el protestante se encuentra ante una dificultad al querer negar las imágenes, siendo que la misma lógica las acepta. Y después vine yo y le agarré el carnet que andaba aquí, y le dije yo: ¿qué pasaría si yo a esta imagen que está en este carnet le tirara una escupida, o la pisoteara, la tirara al suelo y la pisoteara? Y se molestó, yo vi que aturró la cara. Pero bien, no se molestó mucho. Ahora bien, le dije, ¿qué pasaría si yo agarrara aquel cuadro que tú tienes de tu mamá allí o de tu abuelita? Y con esto finalizo. ¿Qué pasaría si yo agarrara esa foto de tu mamá o tu abuelito y la pisoteara o le tirara una escupida? Y me dijo: con mi mamá no te metas, mi mamá es sagrada. Entonces, ¿te das cuenta? Le dije, pero eso solamente es un papel, es un cartón que alguien tomó la foto y ahí quedó la imagen que representa a tu mamá. Y tú te ofendes si alguien ofende ese papel, porque ese papel representa a tu mamá, por eso te ofendes. Así, de la misma manera, Dios se ofende cuando tú, como protestante, ofendes la imagen de la Virgen María o la imagen de un santo, porque esa imagen es un papel, será un muñeco de piedra, será un pedazo de madera, como tú le quieras llamar, pero ese pedazo de madera representa a la persona santa que existió. Gloria a Dios. Bueno, hermanito, muchas gracias. Ya con eso nos respondes la pregunta final, que era: los protestantes son idólatras, y esa pregunta entonces ahora se la hago a nuestro hermano Franklin. ¿Los protestantes son idólatras? Prende el micrófono, hermanito. Los protestantes pueden apagar sus micrófonos. Ok, dame un segundo. Adelante. Gracias. Pues los protestantes, como les dije, sí son idólatras, principalmente aquellos, para mí, según mi opinión, para mí aquellos que principalmente son idólatras son aquellos que exigen el diezmo. Pues ellos todo lo que están poniendo es el diezmo sobre todo. ¿Para qué son pastores? Para el diezmo. ¿Por qué son pastores? Para recibir el diezmo. La frase que ellos dicen que si no les das el diezmo, pues le estás robando a Dios. O sea, ¿qué clase de juego están haciendo? Ellos, el dinero que los fieles les envían, el dinero que los fieles les dan ellos, ¿cómo le mandan a Dios? Si los fieles no dan un dinero, no le están robando a Dios, le están robando al pastor, porque el que quiere el diezmo es el pastor. Ahora, los protestantes sí son idólatras. ¿Por qué? Principalmente por aquello que acabo de decir. Segundo, porque siempre ponen en primer lugar, ustedes deben darse cuenta, cuando ellos atacan, se pasan atacando a la Iglesia Católica, ellos no tienen doctrina propia. ¿Qué es lo que hacen? Ellos tienen al diablo en la boca. Ven una imagen de la Virgen María, ya comienzan con el diablo. Ven una imagen de los santos, comienzan con el diablo. Ven una imagen de Cristo, comienzan con el diablo. Ven que un católico está hablando de la palabra de Dios, está hablando con bases y ellos le atribuyen al diablo. El Papa le atribuyen al diablo, es decir, los protestantes predican más sobre el diablo que sobre Cristo mismo. Y nosotros como cristianos, Cristo, ¿a quién nos mandó a predicar? Nos mandó a predicar a Dios.
Y si nosotros predicamos a Dios es porque amamos a Dios y adoramos a Dios. Ahora, si los protestantes predican del diablo, hablan del diablo, satanizan todo lo que tenga que ver con la iglesia, ¿para quién están trabajando? ¿Para el diablo o para Cristo? ¿Por quién están predicando? ¿Por Cristo o por el diablo? Cristo nos mandó a santificar. Cristo nos mandó a que prediquemos su palabra, no a que prediquemos el diablo, no que satanicemos todo. Los protestantes llevan al diablo en la boca. Y si ellos hablan más del diablo que de Dios, entonces, ¿a quién están predicando? ¿A quién están adorando? Indirectamente, ellos, pues, son idólatras por esta cuestión. Muchas gracias, Franklin. Gracias por su participación. Y bueno, pues damos por finalizado el programa de hoy. El ganador fue Valentín Cárdenas Álvarez, quien se hizo acreedor a un hermoso catecismo. Por favor, comunícate en nuestra página de Facebook, Mesa Redonda. Ahí buscas en el chat interno y nos mandas tus datos completos. De nombre completo, dirección, teléfono, ubicación del país, estado, etcétera, todos los datos necesarios pues para que te hagamos llegar tu premio. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias al hermano Martín, que se tuvo que retirar. Gracias a Gibran, que estuvo participando y que nos ha prestado su canal durante todo este tiempo. Nuestro hermano Franklin de Venezuela, que intentó conectarse, pero desafortunadamente todo en Venezuela está al revés y no funciona bien la conexión a internet allá. Oremos mucho por Venezuela, por Nicaragua, que han sido países muy golpeados por el comunismo, por la herejía. Son países donde precisamente la Iglesia Católica ha sido perseguida por defender a la población y los ideales y la libertad, y son países donde el mismo Nicolás Maduro se declaró evangélico, y en Nicaragua vemos cómo los pastores de las iglesias evangélicas hicieron alianzas con el gobierno de este sandinista, del presidente, para no perder sus prebendas, mientras que el presidente manda a sus policías a asesinar civiles, a perseguir sacerdotes, a profanar iglesias. Entonces oremos mucho por estos dos países y que el comunismo no se siga propagando en el mundo. Bueno, hermanitos, pues entonces los dejo con la despedida. Primero le doy el turno al hermano Franklin para que haga su despedida. Muchas gracias. Pues gracias hermano Rodrigo, hermano Osmin, pues ha sido un gusto estar en esta transmisión compartiendo lo poco que Cristo nos permite saber y esperando que sea de bendición para los hermanos, para poder defender nuestra fe de poquito a poquito, ir construyendo nuestra fe y reedificando nuestra fe, que sabemos que no sabemos todo. Lo que Cristo, tal vez nosotros sabemos muy poco, somos insignificantes en conocimiento, pero lo poco que Cristo nos ha dado, nosotros lo usamos para que sea de bendición, para que sea de provecho, para poder edificar nuestra fe. Gracias aquí a mis hermanos, gracias a todos quienes nos estuvieron viendo, hermanos católicos y hermanos protestantes también que se dedicaron a calumniar. Pues no hay problema, ustedes son libres para decir todo lo que quieran, solamente deben recordar que no me van a dar cuentas a mí, no le van a dar cuentas al hermano Osmin o al hermano Rodrigo sobre todo lo que nos hayan dicho. A quien le van a dar cuentas de cada palabra que dijeron es a Dios. Dios les dio su voz, Dios les dio su inteligencia para que bendigan, para que hagan algo de provecho para el reino de los cielos. No nos dio la voz, no nos dio la mente, no nos dio la boca o la lengua para que nosotros insultemos o calumniemos. Todo
queda en ustedes. Nosotros hemos hablado con la Biblia, hemos hablado con la palabra y todo está ahí. Queda en ustedes el saber cómo quieren discernir, si quieren seguir engañados o si quieren seguir a la plena verdad. Bendiciones para todos los hermanos católicos y hermanos protestantes. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Dios te bendiga. Con Cristo todo. Adelante, hermano. Bueno, efectivamente, como dice el hermano Francisco, si no me equivoco, o Padrón, no me recuerdo cómo se llama. Bueno, que pues nosotros hemos estado enseñando con Biblia en mano. No hemos estado enseñando algo que nosotros creemos, que nosotros pensamos, no. Con la sagrada palabra de Dios hemos demostrado que la Iglesia Católica está en lo correcto, que la Iglesia Católica puede tener imágenes porque Dios las mandó a hacer, y agradecemos a todos aquellos hermanos que han estado pendientes de esta transmisión, aquellos hermanos que han estado poniendo mucho cuidado a lo que decimos, anotando los textos bíblicos, y lo único que puedo decir yo es lo que dijo el primer santo de la Iglesia, el primer mártir, por así decirlo, que es San Esteban. Señor, a estos hermanos que nos han estado ofendiendo, a estos hermanos que nos han estado calumniándolo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que Cristo mismo dijo en la cruz. Entonces pedimos el perdón para ellos, pero que de una vez les animamos a que si realmente quieren conocer la verdad, lean más la Biblia, lean la historia de los primeros siglos del cristianismo, para que ustedes realmente encuentren la verdad. Y si ustedes de verdad quieren conocer la verdad, se van a encontrar con una sola iglesia, y es la Iglesia Católica, la iglesia que Cristo Jesús fundó. Los amamos en Cristo, pero no estamos de acuerdo con las herejías que ustedes enseñan, que ustedes comparten, con las calumnias que hacen contra nosotros, contra los santos, contra el Papa, con todo lo que consideran católico. Entonces, lo único que podemos decir es que el Señor les perdone y no les tome en cuenta su pecado, pero recuerden que se les va a hacer tarde, y si mueren alejados de la verdad, posiblemente no van a obtener la salvación, porque Cristo Jesús dijo San Pablo dijo, y se los voy a terminar con esa cita. Dijo San Pablo en lo que es la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 2, lo voy a leer, o del 1 al 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 2. Y ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los he transmitido. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición, cosa que niegan los protestantes. Les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Entonces, nosotros, la Iglesia Católica, estamos transmitiendo esa misma tradición que el apóstol San Pablo recibió, porque el apóstol San Pablo no recibió la Biblia en las manos. El apóstol San Pablo recibió la tradición apostólica, la tradición de Cristo, porque cuando San Pablo y los apóstoles comenzaron a predicar, no existía la Biblia. Existían papiros, existían rollos de los profetas, entonces, pero no estaba la Biblia. Entonces, eso ténganlo presente. La iglesia comenzó a enseñar y a predicar con pura tradición apostólica. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanitos, muchísimas gracias. Gracias a todos por su sintonía. Que el Señor les bendiga, les guarde. Recuerden, soy Rodrigo Calvo. Este es su programa Mesa Redonda. Si les gustó, denle manito arriba. Si no les gustó, denle manito abajo. Pero hagan algo, compartan este video, porque compartiendo ustedes están predicando. Compartan para que todos conozcan el Evangelio, lo que nosotros predicamos en la Iglesia Católica, el Evangelio de Cristo crucificado, como lo dice
Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. ¿Ok? Porque creemos que Cristo crucificado es el evangelio del poder de Dios. ¿Ok? Y no me avergüenzo de ese evangelio. Así para los judíos y los gentiles sea necedad y locura, para nosotros es poder de Dios. No lo digo yo, no lo dice el Papa, lo dice San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. Y hermanos, pues, no siendo más, recuerden estar en sintonía. Nos vemos mañana. Tendremos que compartir la segunda parte de algo que comenzamos hace 15 días sobre un tema, un diálogo sobre el bautismo con un hermano evangélico. El miércoles tenemos preguntas y respuestas con Pregúntele a Rodrigo y sus amigos. El jueves vamos a tener un debate muy especial con el pastor Braulio de la Torre, un pastor evangélico de verdad, ¿ok? No es como los tele o YouTube pastores que salen hoy en día y los que se mencionan se autonombran evangelistas por YouTube. No, un pastor de verdad con sus credenciales, como debe haber en el orden del mundo protestante. Un pastor que no comparte nuestra fe, pero que está ordenado según la lógica protestante. Y bueno, que el Señor les bendiga, les guarde, compartan el video y estén pendientes para ganar más premios y aprender más de su fe. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bye bye. Bendiciones.